Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. ¿Qué juego practicó usted que usted hoy considere sea maldito y que usted diga, tripas, no sabe el susto que me metieron tan berraco por haber hecho eso? Y fue a la semana, o fue esa misma noche, fue al otro día, y hemos oído de casos de personas que quedan mal durante el resto de su vida por haber hecho algo así, ¿no? ¿Cuántas historias no hemos oído de jóvenes poseídos por la tabla Ouija y terminan por en un psiquiátrico? ¿Será que sí? ¿Será que el haber hecho eso es lo que hace que termine en un psiquiátrico? Ahí en los diferentes chats de Facebook, de YouTube, de TikTok, con las buenas noches nuevamente, escriban qué juegos conocen ustedes. De pronto no los han hecho, pero diga, Dani, a mí me contaron una vez sobre tal jueguito y consiste en tal cosa, y ahí van compartiendo conocimiento maldito, digámoslo así. Pero chévere que participen esta noche y cuenten su historia. ¿Qué hicieron y qué pasó? De pronto no le pasó a usted, pero de pronto a un compañero suyo con el que usted estaba haciendo eso, usted dice, oiga, Dani, nos pusimos a joder con la tabla Ouija, a mí no me pasó nada, pero mi amigo, de verdad, se empezó a revolcar, eso lo tuvieron que llevar al médico, empezó a hablar en otras lenguas, se empezó a colgar por las paredes como una araña, no sé. Que si las historias que van a contar son de verdad, más de uno me dice tripas, pero eso debe ser mentira lo que la gente cuenta ahí. Tampoco lo sé porque es que yo no soy brujo. Cuando llama a gente que dice tener dones y como que le digo, venga, hagamos la prueba, eso es diferente. Pero alguien me puede ahorita contar que la tabla Ouija la estaba haciendo y se le incendió y yo cómo le puedo decir que es mentira o es verdad, no tengo ni idea. Entonces cuente su historia esta noche relacionada a los juegos malditos. Bueno, pueden participar a través de líneas telefónicas en Colombia. Una de ellas es 601-288-4218 y la otra es 601-287-9731. Repito, 601-288-4218, 601-287-9731. Eso por teléfono en Colombia. Si quieren hacerlo a través de redes sociales, pero pues hablar conmigo directamente toca por el TikTok, ¿no? Para que los pueda subir y puedan hablar, tener audio. Es la más fácil para hoy en día como plataforma para hacer eso. Me excusan los de YouTube y Facebook no poder, pero en TikTok ahí se pueden unir y, hey Dani, quiero hablar de los juegos malditos. Puede que no lo haya practicado, también se la valgo y quiera opinar de esto. Que usted diga, mire Dani, yo quiero opinar, no lo he hecho, pero es que yo creo que esto sí puede traer consecuencias negativas. O también decir, no, mire Dani, yo he hecho eso toda la vida y nunca ha pasado nada. Todos los comentarios respecto a esto son válidos. Porque repito, yo no sé si es verdad o mentira lo que usted me va a contar o qué cosas puedan pasar con esto. Pero lo que sí es verdad es que hay muchas historias de personas que dicen haber quedado mal o haber tenido el susto de la vida por haber hecho algún juego. Yo los llamo juegos malditos, ¿no? Algunos de juegos diabólicos, juegos del más allá. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche. Entonces, bienvenidos a todos los oyentes del Cartel de la Mega. Gracias por estar aquí. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, los saludamos en esta noche. Abrazo grande a las diferentes ciudades del mundo que se conectan, que siempre por ahí hay alguien diciendo tripas, yo desde tal ciudad, el otro, a los diferentes gremios, guardas de seguridad, a mis amigos militares, al que va hasta ahora en una moto, al que va en su bicicleta, en el bus, el que está estudiando, el que está mirando el techo, el que está por ahí arrunchado con la pareja escuchando el programa,
y se ponen a hablar entre ellos, ¿no? Oiga, ¿usted alguna vez jugó esa vaina? Uy, sí, para el colegio y un amigo mío tal cosa. Y estos juegos más que toca y siempre es en la adolescencia, que está como ese morbo, ¿no? De oiga, verá que estas cosas pasan. Es muy raro encontrar gente de 50 años que se reúnan a jugar la Ouija. O sea, o ya tendrían que ser espiritistas o qué sé yo. Pero es más como la adolescencia, como el que entra esa, como ese afán de descubrir cosas. Está uno en la edad de venga, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Como que los atrae, ¿no? Por acá voy a saludar a Incentive, así, 101. Buenas noches, bienvenido. Ya puede encender su micrófono, compartir su experiencia y ya voy a ir a las líneas telefónicas. Hola Dani, ¿me escucha? Sí, señor. Adelante, bienvenido. Bueno, buenas noches, Paul, Dani. Bueno, mi historia básicamente fue estando en el colegio, lo que decía Dani hace un rato, como en la etapa de la adolescencia, donde todo el mundo está como buscando nuevas experiencias, digámoslo así. Eh, Estando como en grado noveno, estábamos reunidos en el salón porque teníamos una hora donde el profesor no estaba. Y un compañero salió con un juego que quizás puede sonar muy tranquilo, muy sencillo, Sí. que era uno que le decían Cupido, si no estoy mal, que se jugaba con dos monedas. Entonces simplemente pues era arrojar las monedas y salía cara, creo que era así, si salía cara, era que sí, si salía sello los dos, era que no. Para iniciar el juego, simplemente tocaba sacar las dos monedas con la misma cara, digámoslo así. Ok. Simplemente era preguntarle como Cupido, Cupido, déjame entrar a tu juego, arrojar las monedas y si aparecían las dos caras, era que sí, si aparecían los dos sellos, era que no. Empezamos a jugar, éramos como unas 7 o 8 personas, pero era algo de niños, digámoslo así, no le prestamos como mucha importancia. Eh, Sabíamos que había un compañero que la mamá siempre nos contaba historias de que la mamá trabajaba con temas de brujería, con temas de cosas así paranormales, pero nosotros nunca le creíamos y nunca le prestamos atención. Cuando llegó el turno de él de empezar a tirar las monedas y al hacer pues eh, esas palabras de déjame entrar a tu juego, inmediatamente a él le salió que sí. Eh, Cada uno le empezó a hacer una pregunta muy, muy random, cosas muy sencillas como de que voy a perder la siguiente materia, cosas muy, muy, sí, muy simples. Pero cuando llegó el turno de él ya le hizo preguntas como más avanzadas de lo que nosotros estábamos pues como en la expectativa de preguntar. Ya empezó a preguntarle cosas como los ruidos que estoy escuchando en mi habitación es mi tío o es mi abuelo, o sea, empezó a hacer como ya cosas, preguntas muy, muy específicas. Ok. Ya a nosotros nos empezó a dar como temor la forma en cómo él estaba preguntándolo porque estaba como muy metido, muy comprometido con lo que estábamos haciendo. Mientras nosotros lo tomábamos en broma, él lo estaba tomando ya muy en serio. Eh, ya para salir supuestamente del juego, tocaba arrojar las monedas nuevamente y si decía que sí, ya pues estábamos por fuera del juego. Pasó así, todos salimos, pero él no podía salir. Cuando estaba arrojando las monedas, las arrojaba varias veces y siempre le decía que no. Pero literalmente las dos monedas siempre salían que no. Nunca hubo una donde variara, sino siempre decía que no. No le dimos importancia, eso fue un viernes en la tarde. Nos fuimos cada uno para nuestras casas después del colegio. Cuando llegamos el lunes, él no había ido a estudiar. Pasó el lunes, pasó el martes.
Resulta que el martes nos enteramos por una de las personas que lo conocía, que cuando él llegó a la casa, él le comentó a la hermana de que, pues, que había estado jugando eso, pero pues que él no sabía si era real o no era real. El hecho fue que cuando llegó la noche, empezaron a tener como actividades paranormales en la casa, de que él sentía que había alguien en la habitación todo el tiempo mirándolo. Fue a donde la mamá, que se supone que la mamá era, pues tenía como conexiones, digámoslo así, con la parte espiritual, que era lo que él decía. Y la mamá le decía que efectivamente se había abierto como una especie de campo energético, que lo que estaba haciendo era traer cosas negativas a la casa. Y eso era lo que los estaba atormentando en ese momento. Nos cuentan que trataron de cerrar como esa especie de portal, trataron de hacerlo de diferentes maneras, pero nunca pudieron hacerlo. Cuando llegó como el miércoles de la siguiente semana, nos enteramos de que ellos se mudaron porque ya no soportaban la actividad en la casa. O sea, puede sonar algo como muy sencillo, muy simple, pero pues dicen normalmente por ahí que pues si no sabe cerrar una puerta no la vaya a abrir. Y pues en este caso no sabemos cómo trascendió eso hasta ese punto, pero pues ya efectivamente estaba teniendo ya situaciones complejas en la casa, con la familia y a nivel personal. Eh, Eso fue como básicamente la historia que pasó por eso. Años después, eh, supimos de que, no estoy seguro cómo, pero la mamá creo que falleció, pero nunca supieron el por qué. O sea, simplemente falleció, pero nunca encontraron una causa aparente de salud que hubiera justificado lo que le ocurrió. No sabemos, o sea, no sé si relacionarlo directamente con lo que estaba pasando o no, pero pues sí los afectó directamente. Después de todos esos años en que hicieron esto, como usted decía, en la adolescencia, ¿usted sí cree que la actividad paranormal y lo de la mamá, pues que, hombre, en paz descanse, usted sí cree que pudo estar asociado al usar estas monedas o este juego llamado Cupido para atormentar el más allá y esas fueron las consecuencias? No sé si directamente, porque pues sí, teniendo en cuenta también de que la mamá se dedicaba a hacer como ese tipo de actividades también relacionadas con el tema espiritismo, quizás las puertas abiertas, por así decirlo, como a las perturbaciones espirituales que pudieron haber generado, quizás no sea únicamente por el juego, pero considero que sí también fue un complemento para lo que estaba sucediendo en ese momento. Mm, y ya mi historia para finalizar, también estando en otro colegio, tiempo después, hubo un grupo de compañeras de otro salón que también estando un viernes cuando estábamos llegando al tema de octubre, les dio por empezar con el tema de lo de la tabla Ouija. Se reunieron después de clases, nosotros sabíamos que iban a hacer eso, pues obviamente nadie dijo nada. Eso pasó el viernes, nosotros nos fuimos, ellas se quedaron en el colegio, nuevamente llegó el lunes. Cuando llegó el lunes, ninguna fue. Llegó el martes, miércoles, pasó una semana y nadie tenía información de ellas, nunca supía, nadie sabía nada. Los profesores no hablaban nada. Empezaron a pasar los días y pues obviamente empezaron a correr los rumores de que algo les había pasado, que no era casual, pues de que cuatro compañeras de un momento a otro, del viernes al lunes, ya ninguna fuera. Empezamos a investigar directamente con profesores que eran amigos de nosotros y al final nos enteramos de que, incluso creo que eso salió, creo que en noticias hace ya varios años, que se habían puesto a jugar y terminaron
con condiciones pues médicas, si lo vemos desde la punta, pues de la parte de vista médica, terminaron ya con condiciones mentales, donde ya empezaron a tener alucinaciones y empezaron a tener ya bastantes condiciones de deterioro de salud y ya no estaban en sus cabales. Yo logré ver un video de una de ellas que fue la que estaba como más metida como en el asunto de lo que estaban haciendo, y efectivamente no era ella. O sea, si me preguntan mi opinión al momento de verla, no era ella, era totalmente diferente, las facciones, la forma de expresarse, totalmente distinta. Entonces, no sé, cada persona tiene su verdad, cada Pero, persona sabe. y sabemos al final qué pasó con esas niñas del colegio, o sea, ¿en qué terminó todo esto? ¿Volvieron a estudiar? ¿Todo se calmó? ¿O ni idea en qué terminó esa historia? No, los últimos 3 años, al momento de finalizar la educación secundaria, nunca volvieron, nunca supimos si estuvieron en otro colegio, no supimos si efectivamente tuvieron tratamiento médico y están mejor. No tuve más información de ellas. Buenas noches, Dani. Aquí habla con un taxibris en Villavicencio. Qué bueno, amigo, desde Villavicencio. Abrazo a toda la gente allí. ¿Qué me quiere contar? Bueno, Dani, yo le voy a contar sobre la tabla Ouija. ¿Qué le pasó? Bueno, yo jugué la tabla Ouija también en mi adolescencia, como decía el anterior oyente. Y yo empecé a jugarla en el colegio. Sí. Empezó como un juego, dibujarla en una hoja de cuaderno y con una moneda, algo muy de jóvenes, de niños, así prácticamente puede decir. Yo me acuerdo que yo estaba en séptimo. Ok. Ese juego yo lo trasladé a la casa con mis primos. Me lo llevé para la casa. Una noche, pues yo vivíamos ahí con unos primos y el tío tenía un cuarto a la parte de atrás porque tenía una droguería y él en ese cuarto fabricaba pomadas y todo eso. Y nos encerramos, me acuerdo que fueron con mis 3 primos y mi hermana y yo. Bueno, como para meterle misterio a la cosa, apagamos las luces y prendimos una vela. Y empezamos a invocar. Vamos a invocar el espíritu de fulano. Tal en ese momento no me acuerdo. Y estábamos todos en ese cuento cuando se nos apagó la vela. Y salimos todos, pues, espantados del miedo. Pero nosotros ya estábamos haciendo preguntas. El caso fue que terminó el juego. Sí. Pero el que me empezó a sentir las actividades paranormales fue a mí, y hasta hace poco dejé de sentir esos ataques espirituales. O sea que ¿cuántos años duró sintiendo esa actividad paranormal? Más o menos, yo tenía en esa época por ahí unos 15 años y me atacó hasta la edad de 30 años. Y en esos 15 años más o menos que empezó usted a vivir actividad paranormal, ¿qué fue lo más fuerte que vivió? Dani, me pasaron unas cosas espeluznantes, al punto de que yo llegué a vivir a un apartamento en Kennedy, me acuerdo que era Nueva Roma, y me sacaban hacia la calle, afuera del conjunto. Varias veces los celadores me despertaron, me decían, don Freddy, y cuando yo reaccionaba me sentía era afuera en el parque. Una vez estaba yo durmiendo y me llamaban, me decían, Freddy, tome esta bolsa, y yo llegaba y me despertaba, y yo estiraba la mano y yo recogía la bolsa, pero cuando yo prendía la luz y reaccionaba, yo decía, Dios mío, ¿quién me está hablando? ¿Quién me están entregando? Bueno, así pasó
hasta un día amanecí desnudo, en peloto totalmente, ropa interior, me acuerdo que tenía unos calzoncillos amarillos y nunca más los volví a ver. No sé qué pasó. Eso me pasó más o menos por allá, eso fue en Bogotá. Me trasladé a Villavicencio. Yo llegué aquí en el año de 1998. Sí. Y llegué a un barrio ahí en Villavicencio y me empezaron también a atormentar, Dani. Yo no me podía quedar solo en la casa. Yo me quedaba solo y esa noche a mí yo sentía a alguien que abría mi cuarto y yo dormía en un camarote. Abajo dormía mi hermana y yo dormía en el segundo piso. Y yo sentía cuando esa entidad entraba, se me paraba al pie de la cama y me miraba. Yo miraba, era como una sombra negra. Y sentía cuando se me iba hacia los pies, subía la escalera del camarote y se me botaba en el pecho y no me dejaba respirar. Yo al otro día amanecía aruñado, me aruñaban lo que era la parte del pecho y la espalda, y el pecho y el estómago, perdón. Sí. Era una cosa terrible, yo no me podía quedar solo, yo me quedaba en la casa solo y apagaba las luces y para mí era terrible. Una noche me quedé solo en mi casa y me levantaron literalmente así del pelo, me levantaron, me jalaron y me soltaron. Venga, le hago una pregunta, amigo Taxiuris. ¿Y siempre sucede esto cuando usted estaba solo? O sea, las noches que de pronto dormía acompañado, tenía una pareja, ¿no pasaba nada? Cuando estaba acompañado, sí, era solo. Yo normalmente, pues yo vivía solo, yo dormía solo en el cuarto. Cuando llegué aquí a Villavicencio, yo pensé ya cuando nos fuimos para otra casa, que es ahorita la actual donde viven mis padres, hasta ahí me atormentaron, Dan. Hasta al punto de que a mí me tuvieron que hacer una liberación, porque yo a veces entraba en posesión. Una vez entré en una posesión, tuve una discusión con mi hermana y mi hermana me dice que yo me transformé y yo agarré un martillo literal y la empecé a dar martillo hasta que me tuvieron que quitar. Me acuerdo que ese día mi papá y mi mamá me quitaron a mi hermana porque yo estaba como poseído, Daniel. Oiga, adelante, ya le hago unas preguntitas, cuénteme. Bueno, desde ahí a mí me hicieron una liberación aquí en Villavicencio de un padre, que en el momento no me acuerdo, eso era en el barrio Las Américas, que era muy famoso, que hacía el exorcismo. Okay. Él me hizo a mí una liberación y yo me acuerdo que cuando él me empezó a poner las manos y me empezó a hacer unas oraciones, yo temblaba, a mí las cuerdas me temblaban, pero bueno, yo no caí, no caí ahí. Bueno, hasta ahí normal, me llevaban a misa, ya empezamos con la parte de espiritual, yo iba a iglesias cristianas, porque, como le digo, Dani, yo escuchaba que me llamaban, me silbaban. A veces yo me fui a trabajar a una empresa en Villavicencio y cuando yo escuchaba el cartel, porque yo los escucho a ustedes desde hace muchos años, cuando era con Héctor Contreras. Sí. Y a mí me silbaban y yo miro cosas. Aparte de que tengo mi labor como taxista, yo veo cosas, yo veo espíritus. Andaba en un taxi que cargaba una entidad que a veces me decían, ¿usted lleva una carrera? Le digo, no. Digo, sí, usted lleva una persona. O sea, venga, le hago una pregunta. O sea, todo lo que está contando es de una vida paranormal, o por lo menos los últimos, como usted dice, como desde los 15 hasta los 30 años. Pero usted todo lo que nos está contando, de mejor dicho,
que amanecía desnudo, que salía al parque sin darse cuenta, que le tuvieron que hacer una liberación, cantidad de cosas que nos ha contado. Usted todo se lo atribuye al haber jugado a los 15 años más o menos a la tabla Ouija en su casa con sus amigos y primos. Sí, sí, porque nosotros abrimos un portal. Porque es que cuando uno juega la tabla Ouija, uno abre un portal porque uno hace la invocación de un espíritu. Y ¿Invocaron a alguien puntual? O sea, ¿ustedes recuerdan? sí, yo me acuerdo. Es que creo que era un tío que se llamaba Jesús. Y en vez de su tío, tal vez que entró fue un demonio o algo así para que pasaran todas esas situaciones. Yo creo que sí, Dani, porque de ahí mi vida paranormal, pues, aún todavía siento actividad paranormal. Como le digo, en ese momento, pues yo ya tengo tranquilidad. Y paso a contarle desde cuándo empecé a sentir tranquilidad, Dani. Perfecto, cuénteme, ¿cuál fue la solución? Yo me conseguí una mujer cristiana. Mi esposa es cristiana. Y ella, yo le contaba, yo le decía, mamita, yo no me puedo quedar solo. Y estando al pie de ella, a mí llegaban ahí y me atacaban, y se me subían en el pecho, y entonces yo empezaba a gritar y ella gritaba y ella me despertaba y me decía, ¿qué le pasa, mamá? Le digo, mamita, alguien se me subió al pecho, alguien se me subió al pecho. Es más, hacía rato que no sentía esa actividad. Ahorita estoy en ese momento, yo vivo solo, pero yo vivo con un gato y mi gato siempre duerme conmigo. Él no me desampara, mi gato no me desampara, yo le tengo mucha fe al gato. Y hace poco sí sentí que me cogieron las manos y me jalaban. Pero yo empiezo a invocar ahí por el nombre del Señor Jesús, porque mi esposa me enseñó, dijo, cuando usted sienta eso, invoque el nombre de Jesús. Y desde ahí, pues bueno, pero como era hace 20 a 30 años, pues a mí ya me calmó esa actividad. Porque como le contaba Ari, yo no me podía quedar solo en la casa. Yo ahora me quedo solo en mi casa porque en este momento vivo solo en mi casa porque mi esposa vive en Puerto Gaitán. Entonces yo mantengo solo, como pues manejo taxi, yo mi horario de llegada es, salgo a las 6 de la mañana y llego a las 10 de la noche y me acuesto y ya. Pero sí sentí mucha tranquilidad de cuando yo me fui a vivir con mi esposa, que ella es cristiana, ella es creyente, yo tengo una hija con ella, y mi hija sí ha sentido también actividad paranormal a veces, y hasta pues yo le digo, mi amor, ella ya en Puerto Gaitán ha sentido que también la atacan, pero pienso de pronto que por esa energía que yo tenía. Y como le digo, Dani, aparte de que yo manejo taxi, yo veo cosas por carretera, veo sombras. Ayer le contaba a mi esposa, mi amor, mire que yo quería mirar una sombra que se atravesó y se metió en un palo y no la volví a ver. Estamos hablando de juegos malditos a esta hora. Señor Wilson Bonilla, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué le pasó a usted? ¿Cuál es su historia relacionada a estos juegos? Buenas noches, Dani, ¿me escucha bien? Sí, adelante. Bueno, Dani, el tema mío comienza desde muy niño, desde muy joven. Mi mamá, pues, siempre me ha tenido la fe y la voluntad de Dios, la creencia de todo, lo bueno y lo malo. Resulta y pasa que yo a la edad de 6, 5 años, 7 años, mi mamá me utilizaba para hacer cruces, digamos, a personas con
demonios, con posesiones, con diferentes casos que se les presentaban a las personas, sean niños, adultos, a lo que fuera. Entonces mi mamá utilizaba como cruz porque pues dicen que los niños son las almas, son los ángeles que están en la tierra. Entonces me utilizaban para eso. Entonces desde pequeño inicié, digamos, como que en el mundo paranormal con ese tema. Entonces, cuando ya tenía la de 10 años, yo ya estaba acostumbrado como a sentir todos esos temas espirituales, nada más espirituales, ¿no? Nada demoníaco, no sé, no presentía nada demoníaco hasta el momento de los 10 años. Había un velorio del cuñado de mi papá cuando mi mamá me dijo esa noche, porque nosotros, pues, usted sabe, cuando uno está pelado, uno corre, jode, eso no le presta atención a nada. Me dijo, mamá, esté quieto que lo van a asustar. Yo le dije, no, mamá, usted es pura molestadera para mí. Entonces teníamos un grupito de primos que jugamos a algo conocido que le llama Toc Toc, ¿quién es? Ok, me acuerdo que ese juego aparece en la película del orfanato, más o menos algo parecido, no sé si sea el mismo, pero me acuerdo que se volteaba contra la pared, alguien golpeaban y volteaban y se quedaban quietos, pero bueno, no sé si sea el mismo. ¿Cómo es el juego que usted dice, el de Toc Toc? ¿Quién es? ¿Cómo es ese? Bueno, ahí resulta y pasa que nosotros lo hicimos como más intenso porque esa noche estaba pues obviamente ahí el ataúd. ¿Y qué hicimos nosotros los tres? Éramos tres primos. Dijimos, no, pues vamos con el achaque de ver al difunto. Y le tocamos al ataúd. Le tocamos, de- le tocamos tres veces. Entonces, tuc, 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 le dijimos nosotros, ¿quién es? Cuando yo dijo el primo mío, no, no respondió. Dije, hágale usted, hágale usted. Entonces, yo llegué y toqué, toc, toc, ¿quién es? En ese momento que nosotros dijimos quién es, los tres nos desmayamos. Los tres caímos al suelo y al rato despertamos. De ahí en adelante, Dani, de ahí en adelante lo que es demonios, espíritus, brujas, todo lo que sea actividad paranormal, todo lo que tenga que ver con maleficios, pues no sé si es un beneficio o una maldición, yo puedo percibir, puedo ver, ya que pues me han utilizado para muchos, digamos, exorcismos, muchos cruces, muchos temas paranormales que cual me han pues beneficiado mucho en el tema de conocer más este ámbito. Pero Dani, lo más peor de este tema es que es al punto que ahora en adelante, desde tengo ya como 8 días, a las 3:40 de la mañana, me corren las sillas del comedor, me llaman, me tocan la cara, me llaman con el nombre. Y el punto, pues ya como uno tiene la costumbre, yo tengo unas camándulas exorcizadas. Sí. Me he levantado, la verdad, rabioso, porque ya no puedo descansar, no puedo dormir bien. Y le he preguntado, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Lo último que me dijeron fue lo siguiente: queremos descansar, ayúdenme, queremos descansar. Entonces, ahí, o sea, ese juego, el toc toc, créame que es algo muy, pero muy, muy, muy bravo. O sea, al punto que los otros primos nos comunicamos cada vez que nos pasa algo y a ellos también lo incitan, ellos también ven muchas cosas. Hace 2 días amanecí con un estropeo en el cuerpo, o sea, tenaz, porque vinieron y me visitaron y me dijeron que necesitaban ayuda. Yo no le presté atención. Ayer tuve la noticia que
La persona que vino a visitarme era un conocido mío de la niñez, que lastimosamente pues lo mataron y lo dejaron tirado en una zanja. Entonces ahí entendí que había sido él el que vino a preguntarle que lo ayudara. Entonces, no o sea, no a salvarle la vida, no, porque ya estaba muerto, sino a ayudarlo a encontrar porque no lo encontraban. Pues claro está que donde yo ahorita vivo, pues es un pueblo muy espiritual. Antiguamente, no sé si conocen al municipio de Ábrego Norte de Santander, antiguamente se llamaba La Cruz, le colocaron La Cruz porque eh, había muchos fantasmas, había muchos demonios, muchas brujas. O sea, mejor dicho, este ha sido un pueblo que realmente ha vivido el tema de espíritu y demonios al más no poder. Hay muchos dichos, muchas cosas. Es más, aquí todavía se encuentran lo que se llaman comúnmente las, las múcuras. No sé si sabe qué son múcuras, sí. Cuéntenos. Bueno, las múcuras son temas, digamos, de oros que dejan enterrados con ciertos maleficios, Como las huacas. Epa, exactamente, sí señor, la huaca. O sea, al punto de este pueblo, tanto así, Dani, que este pueblo está maldito por un padre. El padre dijo, si das un paso adelante, darás tres atrás. ¿Por qué? Porque este pueblo, pues en ese momento agarraron a ese padre, lo amarraron, lo montaron en un caballo y lo corrieron de aquí, de este pueblo. Y también está maldito. Créame, Dani, que hay días que yo llego tarde a mi casa, yo escucho el murmuro, porque para completar vivo a media cuadra del cementerio. Y usted no se imaginará las voces que yo escucho, lo que yo presiento y las cosas que me visitan a mí. Eso es algo increíble, eso es algo que hasta el momento es inexplicable el sentir, las presencias, o sea, es demasiado. Y aquí en este pueblo hay un lugar que se llama Gaira. Es un monasterio donde hay unos monjes que tienen unos dones increíbles y hay un sacerdote que hace unas misas que, Dios mío santo, eso levanta al que sea. Es muy terrible, esta zona es muy terrible por ese tema porque todavía existe muchísima brujería por acá. Hola, Dani, buenas noches para todos. Bueno, te cuento, yo actualmente tengo 20 años, Sí. tengo 4 hermanas. Nosotras de pequeñas, te digo por ahí unos 10 años atrás, mi mamá trabajaba de noche vendiendo tintos y nosotras llegamos a vivir a una casa donde nos empezaron a ocurrir cosas como muy extrañas. Nosotras teníamos una perrita que actualmente vive, se llamaba Laika. Nos gustaba jugar mucho con ella. Cuando nosotros teníamos problemas con mamá, discusiones, ella nos decía, les voy a dejar a mis amigos. Nosotras solo nos reíamos y le decíamos, bueno, mamita, sí. Desde muy pequeños nosotros en mi familia te escuchamos al cartel de la Mega desde muy pequeñas. Entonces, pues como que nos metían miedo con eso. Nosotras, siempre que mi mamá se iba a trabajar, era en la medianoche y nos poníamos a jugar a la gallinita ciega. Es un juego que consta de taparse los ojos o vendarse los ojos y guiarse solo con los aplausos de las otras personas. Ok. Con mis hermanas, en ese entonces éramos mis 2 hermanas menores, mi hermana la que me sigue y yo. Estamos jugando las 4 y mi perrita. Nosotras vivimos en una casa donde después de un año con los dueños ya no convivíamos agradablemente, sino eran solo problemas constantes. Sí.
Una semana antes de nosotras habernos pasado lo que nos pasó, la dueña de la casa había fallecido. Nosotras le decíamos la bruja de Blair, porque pues tenía como cosas que no nos gustaban. De niñas nos reíamos mucho de eso. Esa noche, recuerdo que mamá se fue, nos dijo, les voy a dejar a mis amiguitos para que las cuiden. Nosotras les dijimos, bueno mamá, nos iba a acuéstense a dormir, no se van a poner a jugar. Nosotros hicimos caso omiso a lo que estaba diciendo mi mamá y nos pusimos a jugar a la gallinita ciega. Duramos jugando 2 horas largas a la gallinita ciega y en el apartamento en el que íbamos, en la parte del fondo había un patio oscuro que si uno miraba hacia arriba se alcanzaban a ver los otros apartamentos hacia arriba. De alguna manera, nosotras ese día no sé por qué o qué motivo nos incitó a jugar con el alcohol. Mi mamá tenía un tarro de alcohol antiguo que se fermentaba con marihuana ya seca y pues cogimos el tarro del alcohol y en el patio nos pusimos a hacer círculos con una X y lo prendíamos y veíamos cómo se ponía el fuego. Recordando que el fuego era súper rojo, o sea, era rojo, 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 rojo. Después de eso, seguimos jugando y hubo un punto en donde todas nos quedamos calladas y sonó un aplauso en el patio. La perrita se hizo en la mitad del pasillo y empezó a ladrar, como alertándonos de que había algo ahí. Nosotras, súper asustadas, nos encerramos en nuestra pieza con la perrita y desde ese día mi hermana, la más pequeña, empezó a tener problemas para dormir. Ella decía que veía a un señor alto en el patio con un sombrero, a ella la despertaban a medianoche, se levantaba llorando. Entonces fue difícil para que ella volviera como a retomar su tranquilidad a pesar de ser tan pequeña. Porque digo que fue como el juego que desató todo, porque nosotras inocentemente jugamos con alcohol y pues de lo poco mucho que sé, jugar con el alcohol y hacer temas de círculos y cosas así, es abrir portales, ¿no? Abrir como puertas. Hicieron como un ritual para abrir portales sin querer queriendo, dirían. Exacto, sin querer queriendo nos pusimos a jugar con el alcohol, nos pareció muy gracioso cómo era que el alcohol se volvía en fuego y aumentaba la llama y no lo pensamos. Después de eso, mi mamá, la pareja de mi mamá tuvo un accidente donde se fracturó un tobillo y ella andaba con un bastón súper antiguo. En la habitación de mi mamá había un chifonier pegado a la pared Sí. y cuando mi mamá no estaba, se escuchaba el bastón moverse de un lado para otro, se escuchaba y se veía sin que nadie lo moviera. Era imposible que fuera el tema del viento porque no entraba ventilación a la casa. Y lo más curioso del caso es que la habitación de mi mamá quedaba al lado del patio de la ropa. Después de eso empezaron a pasar muchísimas cosas. Uno de esos fue, nosotras no éramos bautizadas, mis hermanas tampoco son bautizadas. Empezaron a ocurrir muchas cosas como que mataban a gente que conocíamos, mi mamá se soñaba con algún muerto. Sí, mi mamá tenía como ese don de presentir a la gente. Y ella cuando decía, les dejo a mis amigos, era porque nos iban a asustar. Pues esa es mi historia, ¿no? En la gallinita ciega hay que saberla jugar y no jugarla en la noche. Entonces, quiero saludar primero a Alejo Montoya de su canal Voces Ocultas, que últimamente participa harto, cosa que se me hace interesante. ¿Cómo está, Alejo? Buenas noches, ¿cómo me le ha ido?
Dani, muy buenas noches para ti, para Paul, para Robles y para toda la audiencia del Cartel de la Media. Alejo, muchas gracias por sus minutos. Antes de ir con Robles, que también esta noche se suma a hablar de estos juegos malditos, ¿qué nos quiere decir usted, Alejo? Dani, pues mira, este es un tema muy interesante y como todo lo paranormal merece mucho respeto, ¿no? Yo digo que la gente que de pronto está en su casa escuchando el programa y se le pasa por la cabeza la idea de pronto de hacer alguno de estos, como bien lo decías tú, mal llamados juegos, pues yo diría que primero no somos quien para decirles que no lo hagan, ¿no? Porque a la gente entre más se le prohíbe, más rápido va y lo hace. Pero asegurarse muy bien, porque todas estas interacciones pues tienen reglas, ¿no? Por ejemplo, como la Ouija, que un número impar de personas, que no se puede levantar el dedo del oráculo, en fin, una cantidad de cosas. Yo he recibido muchos casos de personas, he presenciado unos incluso cuando no me dedicaba de lleno al tema de lo paranormal y es un par de historias que les quiero comentar esta noche. Resulta que, Dani, estábamos en el colegio, más o menos era que como sexto de bachillerato, sí, estábamos en el colegio en hora libre y pues era un salón muy indisciplinado, todos estábamos sin profesor, todo el mundo estaba recochando para un lado, para el otro. Y hay un amigo que en esa época se murió, un cantante vallenato, no recuerdo el nombre de quién fue el que se murió en esa época. Y mi amigo cogió, y como decía un oyente ahorita, en una hoja, cogió y trazó una línea en la mitad y colocó arriba sí y abajo no. Y utilizó un borrador de esos que eran blancos con líneas azules. Lo puso así en toda la mitad de la línea y empezó a invocar a este espíritu. Y entonces, en una de esas cosas que él estaba diciendo, yo estaba sentado al frente de él mirándolo. Y le decía a este cantante, si usted es tan varón, lo espero esta noche para que vaya a mi casa y me dé una serenata. Y empezaba así y repetía, si usted es tan varón y con los ojos cerrados, lo espero esta noche para que vaya a mi casa y me dé una serenata. Dani, mira, siempre lo he contado de la misma manera. Yo vi cuando, sin que nadie lo tocara, ni que se moviera el puesto, ni nada, el borrador llegó y cayó. De hecho, la parte eran esos pupitres que tenían un solo brazo por el costado derecho y como una inclinación. O sea, era más fácil que si se hubiera movido solo el borrador, se hubiera deslizado hacia la parte de abajo, hacia el no. En este caso, el borrador dio como dos vuelticas y quedó en el lado del sí. Cuando él llega y abre los ojos, se bota así para atrás, que se cae el puesto y todo el mundo se empezó a reír. Y me decía, usted lo movió, ¿cierto? Usted lo movió. Le dije yo, nadie ha tocado ese borrador. Yo vi cuando dio dos vueltas solo y se movió para el lado que estaba él, sí. El pelado duró como con ese trauma toda la clase. Al día siguiente llegó a contarnos con unas ojeras impresionantes que le había tocado dormir con los papás. Estamos hablando de un pelado de que 17, casi 18 años. Okay. Le tocó dormir con los papás porque él decía que cuando intentaba conciliar el sueño, empezaba a escuchar en él como con eco un acordeón. Nunca escuchó una voz, nunca vio un fantasma, nunca presenció nada, pero escuchaba un acordeón. Y eso pues lo ató a lo que le había experimentado en el salón. No pudo dormir esa noche. El siguiente caso vino, y eso también lo quiero contar como anécdota para la gente que de pronto diga, no, pues yo no sería capaz de jugarlo, pero hasta de pronto sí me da curiosidad mirar. Resulta que en ese mismo colegio hay unas niñas que empezaron el dichoso jueguito de las monedas. Y es que en esa época, más que todo en la época del colegio, salen muchos de esos mal llamados juegos, ¿no? Entonces está el de las tijeras, que colocaban las tijeras en un cuaderno, entonces que si se mueve a la derecha era un sí y a la izquierda era un no. ¿Cuál es el problema con estos mal llamados juegos? Que la gente los usa para cosas muy banales y no se dan cuenta de que, creamos o no, se abren o se mueven cosas, energías o algo de lo que está pasando ahí. Y preguntas como, ¿Julianita ya perdió la virginidad? Yo le gusto a Julianito de tal, era más que todas esas preguntas que hacían. Pues este grupo de niñas se reúnen en una zona verde del colegio y empiezan a jugar con unas moneditas. Entonces que si caía cara, que era un sí, que no.
cuando de un momento a otro había una niña en nuestro salón, y la niña era testigo de Jehová. ¿Por qué hago la aclaración de que era testigo de Jehová? Porque su vestimenta resaltaba entre las demás. Era una niña que pues mantenía su cabello largo, sin arreglar, sin maquillaje nunca, la falda larga bajo las rodillas. O sea, la típica pinta de un testigo de Jehová. Y la niña estaba mirando cómo ellas jugaban con el juego de las monedas. De un momento a otro ella como que se empieza a sentir mal y se desvanece y empieza a convulsionar. Ya las niñas, pues, digamos que yo siempre me encaminó por este tema, siempre me ha gustado y la gente que ha estado a mi alrededor sabe que yo, pues, conozco algo de este mundo, de lo paranormal. Corrieron a buscarnos a donde estábamos nosotros, a decir que por favor les ayudáramos, que Julanita estaba convulsionando. Cuando llegamos nosotros allá, la chica estaba supremamente rígida, había volteado los ojos y convulsionaba. Una de las chicas que estaba ahí cogió las monedas y se fue corriendo. Tuvimos que llamar a los profesores, llegó el profesor de educación física, la llevaron a la enfermería de la niña. El caso es que según pues lo que dijeron los médicos era que había sufrido como un ataque de pánico. Al día siguiente, la niña, pues la chica nos contaba que ella estaba viendo cómo jugaban con las monedas y que de un momento a otro algo como que empezó a debilitarle las piernas, ella se desmayó y dejó de estar en el colegio, que veía muchas cosas oscuras como sombras y cosas negativas. Y entonces dijimos, bueno, necesitamos cerrar ese portal que abrieron ustedes, ¿dónde están las monedas? Y las peladas se cogieron la cabeza a dos manos. Dijo, ¿cómo así? Sí, necesitamos cerrar el portal. ¿Dónde están las monedas? Pues las chicas habían ido a cambiar las monedas a la cafetería, habían ido a comprar, no sé, agua o algo y habían pagado con esas monedas. Entonces había un amigo que estaba y decía, no, necesitamos con esas monedas para poder cerrar el portal, no sé qué. Dani, para finalizar la historia, a partir del segundo día que les conté que la chica nos habló de todo lo que vio y lo que presenció, ella dejó de ir al colegio. La mamá iba a la salida del colegio, le entregaban los materiales y como los cuadernos y la peladita se adelantaba y todo eso. Pero no asistía a clases. Y una vez yo iba en bicicleta y me la encuentro en un andén y fue un cambio brutal. O sea, la pelada estaba maquillada, pero como un aspecto gótico. El cabello se lo había teñido, se lo había arreglado, o sea, estaba toda vestida de negro con un collar así como un pentagrama. O sea, pasó de los extremos, ¿no? De ser una niña de falda larga, de no arreglar su cabello, de nunca haber probado maquillaje, a verse como una gótica, pues de ya llevar años metida en ese mundo. Cuando yo la vi, yo les conté a mis compañeros, venga, ¿qué pasó con esta chica? ¿Quién ha sabido algo de ella? Unas de las chicas que estaban ahí fueron a la casa, hablaron con la mamá y dijo, yo no sé ustedes qué le hicieron a mí, pero a raíz de esa experiencia que tuvo, porque ella nunca había convulsionado, le hicieron exámenes del TAC, la cabeza y todo salió bien, mi hija cambió a partir de ese día. Se volvió rebelde, nunca quiso volver a la iglesia, al culto, no hacía sino hablar cosas en contra de Dios, ya no soporta que uno le lea la Biblia, está rarísima. Y aparte de eso, cambió toda su ropa, estaba rebelde, que se quiere ir de la casa y empezó a escuchar pues este tipo de música que va acorde a la vestimenta que tenía pues ella la tarde que yo la vi. Entonces, independientemente de uno creer o no creer de lo que pasen con estas cosas, yo pues te cuento una historia así rápido. Yo jugué la Ouija una vez y es curioso saber si es verdad que la Ouija se mueve sola o si es alguien de los que estaba con uno que la está moviendo, porque la fuerza que tú sientes cuando el oráculo se mueve es como si alguien estuviera realmente con la mano deslizando y moviéndola por el tablero. Entonces es muy difícil saber si es un espíritu quien mueve la tabla o si el espíritu el que entra por medio de las monedas o las tijeras o lo que sea. Yo les recomendaría, es lo último que yo puedo hacer, abstenerse de hacerlo.
o si lo van a hacer, como les decía anteriormente, asegúrense de que hagan las cosas bien. Llegó un caso también de una señora que se puso a jugar este mal llamado juego del Baby Blue, que es un juego que consiste en apagar las luces de la casa y si se puede encender velas o al frente de un espejo y empezar a colocar los brazos así como en posición como si estuvieras cargando un bebé y empezar a decir Baby Blue, Baby Blue. Y ella empieza a contar que se le empezaron a abrir los brazos, que sentía un peso y todo eso está descrito por las personas que han jugado anteriormente ese dichoso juego y empezaban a escuchar llantos de bebés, empezaron a encontrar pisaditas de bebés así como con los pies mojados. Entonces yo digo, claro, todas estas cosas y estas historias se pueden manipular de alguna manera porque siempre ha pasado y con el tema paranormal desde el siglo XIX que empezó el espiritismo, donde las famosas medium, que no sé si tú recuerdas, Daniel, ya que lo hablamos de las medium que canalizaban los espíritus. Sí. Se tomaban fotografías durante las sesiones y se veía este ectoplasma que salía y que muchas veces se formaban figuras. Ya hoy en día, que uno creería que en esa época no se pueden hacer montajes, ya muchas de esas fotografías de ectoplasma se han desclasificado como que no son verídicas, que eran manipuladas. Entonces, realmente lo triste de lo paranormal es que así como hemos podido evidenciar o encontrar muchas pruebas que uno dice, pues pucha, esto vale oro, también asimismo se han diseñado otras cosas para tratar de como de ridiculizar el tema y esas experiencias. Entonces, por eso también la invitación es a que aquí la gente que está escuchando las historias, la gente que llama, que se conectan acá, escucharlas y respetar, no juzgar como ese está loco, eso es mentira, porque es la experiencia de cada quien y pues solo ellos pueden saber a ciencia cierta si lo que les ocurrió fue verdad o no. Muy buenas noches, Dani y Robles. Buenas noches. ¿Qué quiere decir? Una experiencia que me pasó con unos compañeros. Nos metíamos en una página en internet que se llamaba Pero Responde. No sé si la has escuchado. Sí, o sea, esa era la que uno escribía como las preguntas y él le daba las respuestas como uno preguntaba, dígame el nombre de tal persona y se la decía, cosas así, respondía a las preguntas que uno le hacía. Sí, algo así. Entonces nosotros una vez hacíamos preguntas más profundas. Que por ejemplo le decíamos cuándo el día que vamos a morir, el día que tu mamá va a morir, entonces cosas así. Y una vez el compañero le preguntó que su abuela cuándo va a morir. Y entonces él le dio una fecha, no sé, un jueves a tales horas. Y entonces cuando el compañero me dice, no, mi abuela está muy mal. Y entonces la abuela venía enferma y cuando sí, la fecha exacta y todo, se le murió. Entonces desde ahí nosotros como que, uy,